En la balística, entonces, aquí en la balística forense de efectos, lo primero que se va a estudiar es los rebotes, si lo hubiere. También estudia, si es en una víctima, estudia lo que es las lesiones por arma de fuego. Es bueno tener claro, los balísticos no somos médicos, pero tenemos que tener un concepto claro de la parte de la medicina legal, de la parte de la patología forense en relación a las heridas por arma de fuego. ¿Ya? Entonces, eso se hace importante dentro del campo de la balística, el estudio de la balística forense, la parte de las lesiones. ¿Qué va a estudiar aquí? La morfología del orificio de entrada, la morfología del orificio de salida, la parte de los residuos de disparo, cómo se va a comportar los residuos, cómo se va a cuantificar, cómo se va a cualificar los residuos de disparo, cuál es el procedimiento cuál es el fundamento. Esto lo vamos a ver, esta es la base de hoy, darles las nociones de cuáles son los fundamentos y principios de la balística forense. Y aquí a estudiar también qué ocurre con el proyectil dentro del cuerpo humano, qué trayecto va a coger, qué lo va a afectar ese trayecto. Aquí estudia también las migraciones, las desviaciones. Aquí estudia lo que se le llama en medicina legal, lo que es la cavidad temporal, la cavidad permanente, comprenderla, los efectos que este produce dentro del cuerpo humano y asimismo ayudar a la justicia, a la interpretación del médico que puede dar. Tanto en carga única, más adelante vamos a ver carga única, ese concepto de carga única que es sencillo, y carga múltiple. Entonces, eso es lo que estudia la balística forense. Ahora, para algunos países, en alguna literatura, hay un concepto que también se subdivide. Tienen un concepto bastante apropiado, pero que a nivel latinoamericano, de todos los países latinoamericanos, decimos que la balística se divide solamente en interna, externa y efecto. Pero para algunos países y en alguna literatura dicen que se divide en balística forense interna, intermedia, externa y de efecto. Pocas palabras. Entonces, como lo podemos ver, parece que subdividan lo que aquí hemos ya hablado de balística forense externa en dos, en la intermedia y la externa propiamente dicha. ¿Ya? Y la interpretan de esta forma. Dicen que la balística forense interna estudia desde el momento en que el proyectil sale de la boca del cañón del arma de fuego, el proyectil sale de ese momento hasta que el proyectil se estabiliza en la atmósfera. Hasta ahí. Distancia relativamente corta, realmente. Es por ahí de 50, 60 centímetros, porque debido a las altas presiones que se generan en el disparo, el proyectil sale algo desestabilizado y van a producir algunas características propias, sobre todo en una víctima, en una superficie de impacto en la víctima, ¿ya? Que eso también lo tienen en cuenta. Y la balística externa dicen que es desde el momento en que se estabiliza el proyectil hasta que impacta por primera vez, ¿ya? Entonces, si vamos a hablar un poquito de esto es bastante amplio, realmente muy complejo. Entonces, podemos decir que la balística forense interna, pregunto, ¿a quién le interesará de pleno, aparte de los balísticos, de la justicia? Porque a nosotros los balísticos nos interesa comprender qué ocurre, cómo ocurre, por qué ocurre, porque esto es entrelazado, todas estas tres áreas de la balística, o cuatro según el caso, están entrelazadas, están unidas
¿Por qué? Porque uno no dispara un pedacito, luego otro pedacito, luego otro pedacito. No, todo ese fenómeno va a ocurrir en unas milésimas de segundo. Entonces, están tan entrelazadas que hasta en el tiempo se da, cada fase se va a dar en un espacio demasiado corto de tiempo. ¿Ya? Entonces, al balístico forense le va a tener que comprender todos estos fenómenos en una forma muy detallada para poder dar explicaciones lógicas en una audiencia. Entonces, pero ¿a quién más le interesará el comportamiento en la balística interna? Escucho. ¿Sabe a quién le interesa mucho la parte de la balística forense interna? A los fabricantes de armas de fuego y municiones. A ellos les interesa demasiado conocer el comportamiento, todo lo que ocurre en la balística forense interna. ¿Por qué? Para así poder calcular, analizar y comprender muy bien lo que es la resistencia de material. ¿Ya? Entonces, bajo ese concepto, él debe comprender esa situación claramente, ¿ya? El comportamiento, para poder conocer el Comportamiento de la balística interna. exacto. Para él es importante, para poder fabricar y hallar una dualidad perfecta entre quienes, entre el cartucho y el arma de fuego, porque es una dualidad importantísima, pero demasiado importante para el fabricante, ¿ya? Entonces, para él es muy importante esto. Aquí tiene que analizar mucho la parte mecánica, resistencia de materiales, la parte de materiales y hallar los mejores materiales que se pueden admitir y, digamos, decir cuáles son los mejores para determinadas características del arma. La balística externa, aparte del balístico y la justicia, ¿a quién más le interesará? ¿Sabe a quiénes? A los francotiradores. A los francotiradores les interesa mucho conocer mucho sobre el comportamiento de la balística externa. ¿Para qué? Conocer y, digamos, manejar mucho los conceptos de gravedad, resistencia del aire, el efecto Coriolis, el coeficiente balístico, esos microtiempos que pueden ocurrir en disparos de larga distancia. ¿A quién más le interesa? A los cazadores. Mira, entonces, fíjense que la balística no solamente es para el balístico, por eso los investigadores, también hay otras personas que les interesa. Ahora, la balística de defensa, ¿a quién le interesa? Primero que todo, pues, lógico, al médico, a los topor, a los balísticos, a la justicia, a los abogados defensores, al Ministerio Público, según el caso. ¿Ya? Le interesa mucho conocer esta parte de la balística. ¿Ya? Pero también a quiénes, a que es la resistencia y cómo va a tener la mejor forma de manejar tanto la penetración, perforación, sobre todo la energía cinética que tiene el proyectil, cómo la puede dispersar, porque eso es lo de estructuras blindadas como chalecos, vehículos, eso es para una charla completa de unas 4 o 6 horas. Muy interesante, por cierto. Entonces, mire que cada uno tiene su función de ser, pero no solamente para el balístico, sino para determinados el, funcionarios o servidores y labores propias como francotiradores y fabricantes de armas de fuego, fabricantes de blindados. Preguntas hasta aquí. Bueno, entonces aquí vemos, pero también la balística se puede decir que hay una clasificación de la balística forense de acuerdo a las funciones que hace un perito, a lo que quiere la justicia que se haga, ¿ya? De acuerdo a una capacidad instalada de un laboratorio, ¿ya? Entonces aquí se dice que hay una balística forense descriptiva, que es la que se encarga de describir
los elementos materiales de prueba, con fines de asegurar la cadena de custodia para que el juez evalúe si hubo cambiazos, si hubo modificaciones injustificadas del elemento de prueba. La balística forense identificativa y de comparación, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Algunos libros, algunas páginas de internet no diferencian estos dos conceptos, identificativa y de comparación. Sin embargo, hay soporte técnico científico muy claro, muy específico, donde limita la balística identificativa y limita la balística comparativa. Son dos cosas diferentes, a pesar que se hace sobre los mismos elementos materiales de prueba. Es decir, en este caso se habla de proyectiles y o vainillas incriminadas. Aquí el concepto también vamos a ver que cambia de acuerdo a los países. Por decir algo, aquí en Colombia le llamamos proyectil a ese elemento metálico que es el que impacta, que es el que hiere, que es el que sale por la boca del cañón del arma de fuego, que es el que tiene una energía cinética y por su energía cinética y sus características de materiales va a causar un daño. A este elemento aquí, vuelvo y les digo, vuelvo y les confirmo, aquí en Colombia le llaman técnicamente proyectil, pero en algunos otros países le llaman bala y es técnico de acuerdo a su literatura, ¿ya? Algunos le llaman ojiva, ¿ya? Pero aquí en Colombia le hemos llamado proyectil. A la vainilla, que es ese elemento que algunos países lo llaman casquillo, algunos otros antitécnicamente también lo llaman coca, ¿ya? Entonces, ese es el casquillo o vainilla, ese es el elemento también normalmente metálico que es el encargado de unir todos los elementos del cartucho en uno solo, donde está el fulminante en su base, internamente está la pólvora y en la parte de arriba está el proyectil, todo unido por un elemento llamado vainilla. ¿Ya? Entonces, luego viene la balística forense reconstructiva. Vamos a ver, no me va a funcionar muy bien una cosita que quería mostrarles como unos pequeños videitos. La balística forense reconstructivos, algunas veces también se le llama balística forense de trayectorias, como su nombre lo indica, es la encargada de tratar de reconstruir los hechos que han sido cometidos con armas de fuego. ¿Ya? Aquí es donde el balístico juega un papel importante, debe hacerse ya finalizando la investigación, ya al culminar la balística de la investigación es donde el balístico comienza a hacer un análisis lo más objetivo posible, darle una interpretación a todos los hallazgos y a todos los peritazgos hechos, hasta por qué no decirlo, esta semana había una charla muy buena sobre perfilación criminal, también se mira lo que también dieron una charla buena, también interesante sobre la autopsia forense, la autopsia psicológica, perdón, la parte de medicina legal, la parte de elementos hallados y se comienza a hacer una correlación de todo ello y dándole un sentido a la investigación y darle una lógica a esta reconstrucción de hechos. Eso es lo que hacemos aquí en la balística reconstructiva, para tratar de determinar el orden de los disparos, si fue a corta distancia, si fue a larga distancia, si puede haber ocurrido los disparos desde la parte posterior, si pudo haber habido una autolesión o llamado suicidio, cuántos fueron los victimarios. Aquí es donde comienza uno a correlacionar toda la investigación en sí. Bueno, principios de la balística forense. Los principios son los fundamentos. Ustedes saben que todo estudio, todo dictamen pericial debe tener unos fundamentos, una literatura,
unos soportes técnicos y científicos que soportan las conclusiones y resultados. La labor pericial no es la misma labor del investigador. El investigador puede decir cosas que a su parecer puede haber sucedido y, digamos, no necesita esa rigurosidad de fundamentar las conclusiones. Mientras que un estudio técnico-científico de las áreas técnicas y científicas, todo lo que se diga debe tener unos fundamentos, el por qué se dice. Además de eso, esos principios, esos resultados deben de estar con base a desde 13 años se ha elaborado los diferentes protocolos, guías instructivos, procedimientos y formatos. Antes no se trabajaba con tanta rigurosidad, pero desde hace 12, 15 años para acá ya se han hecho varios protocolos, se han revisado, se han complementado, se han actualizado, lo mismo que los instructivos y procedimientos, porque todo tiene que correlacionar para una debida fundamentación. Además, un laboratorio forense también debe estar, digamos, la parte metodológica de intervenir aquí y los equipos, es decir, la parte de una programación de equipos, la parte del mantenimiento, calibración, verificación de equipos. ¿Ya? ¿Por qué? Para que eso asegure la validez de los resultados. Eso le va a dar confiabilidad a la parte balística. Bueno, la, uno, digamos, de acuerdo a lo que se solicita, van a ver los diferentes ensayos, se va a utilizar los diferentes protocolos y procedimientos en el estudio. Uno de los ensayos que aquí en Colombia la justicia requiere, sobre todo para lo que sea con armas de fuego, es una identificación y determinación de la actitud de disparo. Y ocasionalmente la medicina. Vamos a hablar de cada una de estas tres fases. Dice aquí que el procedimiento tiene su principio técnico-científico en la observación y en el hecho de que toda arma de fuego, al momento de su diseño y fabricación, le es dado por las casas fabricantes características morfológicas y técnicas que la identifican y diferencian de las demás marcas y modelos, las cuales se describen en una forma específica según cada arma recibida para estudio, permitiendo establecer sus características propias. ¿Ya? Ese es el fundamento, ese es el principio. Es decir, que aquí es comenzar a determinar qué tipo de arma es, qué marca, qué modelo, cuál es el país fabricante, quién lo importa legalmente, para qué país, cuál es el número de serie, qué calibre, cuál es el funcionamiento. Esto va a ser muy importante, esta primera fase de este protocolo, de este ensayo, para poderla enmarcar de acuerdo a un decreto de cada país que legisle las armas de fuego para decir, estas son armas de defensa personal, por ejemplo, de uso privativo de las fuerzas militares, de uso restringido o prohibidas, por ejemplo, entre otros. Pero eso lo va a decir también cada país mediante una legislación, mediante unos decretos que emite. ¿Ya? Esa es una de las razones más importantes. La otra razón, pues, como les decía anteriormente, es para asegurar una, una cadena de custodia, ¿ya? Un proceso de cadena de custodia. Entonces, importante eso. ¿Ya? Entonces, para individualizar el arma de fuego, no estoy hablando de la parte de proyectiles y vainillas todavía. ¿Ya? Entonces, esa es. Ahora, viene la segunda
parte de este proceso. Dice, además en el hecho de que toda arma de fuego está provista de una serie de mecanismos debidamente sincronizados, sus desplazamientos, sus rotaciones, y adecuados para cada tipo de arma con el fin de que tenga la capacidad de alojar un cartucho y estar en capacidad de producir un disparo de un proyectil. Esa es la parte de la aptitud de disparo. ¿Por qué? Porque puede que el arma no es apta. Aquí en Colombia, si el arma no es apta, normalmente, si no es idónea, normalmente no hay porte ilegal de arma de fuego. ¿Ya? Por la parte de la tipicidad del delito. ¿Ya? En general, porque hay algunas eventualidades que ya se analizarían de otra forma. Entonces, aquí los jueces, los fiscales, una de las cosas que más pide es determine si el arma es apta para disparar. ¿Ya? La tercera fase de este ensayo, ocasionalmente, es determinar cuánta fuerza requiere el disparador o gatillo para poderse realizar un disparo de un proyectil. ¿Ya? Entonces, ese ensayo, pues su fundamento es que toda arma requiere una cierta fuerza mínima necesaria para que entren en acción y se pueda producir el disparo. ¿Cuándo es necesario? Cuando están los famosos disparos accidentales, por ejemplo. Entonces se hacen unos ensayos, ya finalmente, para determinar cuánta fuerza se requiere para que se logre realizar el disparo. Otra situación, cuando se presume o hay indicios de que un menor de edad, muy pequeño, por cierto, por decir alguna edad de 4 años, dicen que él fue porque accionó el disparo. ¿Por qué? En muchas ocasiones el papá mata a la mamá, muy fea, por cierto, una situación muy crítica, pero sí ha dado. Entonces, trata de convencer al hijo para que él se autoincrimine diciéndole de esta forma: mi hijo, su mamá se nos fue, si yo, mire que si esto fue un accidente, pero si me mandan para la casa, se va a quedar solito y nadie lo va a proteger, pobrecito su papá, que no, mejor dicho, comienza a influirlo psicológicamente hasta llegar el momento en que el hijo, el menor de edad, el muy joven, dice: sí, yo voy a decir que yo fui, para que no me lleven a mi papá para la cárcel, yo me quedo solito. Entonces, la justicia debe entrar a mirar si realmente el niño tenía la fuerza necesaria para realizar un disparo o en situaciones accidentales. Preguntas hasta aquí. ¿Sí me he hecho entender? Entonces, vamos con otro ensayo. Este ensayo varía de acuerdo a las características, a lo que quiere el fiscal. En general se dice que es determinar el estado de conservación y funcionamiento de la munición, de los... Entonces aquí el principio técnico científico se basa en el hecho de que todos los cartuchos de las diferentes casas fabricantes y de los diferentes calibres, desde el momento de su elaboración, se componen de partes necesarias para su normal funcionamiento para ser empleados en armas de fuego, el cual puede presentar características específicas y especiales. Por consiguiente, para verificar si el cartucho es apto para su uso o si ha sufrido cambios, alteraciones o modificaciones en sus componentes, se realiza una observación detallada, minuciosa del mismo en sus partes externas, con el fin de determinar si hay oxidación, depresiones en el fulminante, si hay picados, si hay rayaduras importantes, para finalmente confirmar si es apto para ser utilizado en las armas de fuego según sea el caso. Esa es la función. Ahora,
También mediante literatura la función es determinar el calibre. Entonces, para determinar el calibre hay muchas metodologías, muchos estilos y el procedimiento se nos dice, tome ciertas dimensiones como la longitud total, la longitud de la vainilla, tenga en cuenta la forma del proyectil, tenga en cuenta la forma de la vainilla, tenga en cuenta las inscripciones que presenta el cartucho en su culote, tenga en cuenta la forma del rin o ranura y así va a poder determinar qué tipo de arma fue el calibre y tipo de arma de fuego que lo dispara. ¿Ya? Además de eso, mire una colección de referencias, catálogos. Los catálogos juegan un papel importante para un balístico. También mire que los catálogos y eh, hay instituciones que regulan mucho las armas de fuego y dan catálogos sobre eso. Y hay páginas de estas compañías, de estas agremiaciones. Aquí para Latinoamérica, nosotros nos hemos dejado llevar, en Colombia específicamente, nos hemos dejado llevar por una agremiación que se llama SAAMI. ¿Qué es la SAAMI? Es una agremiación de fabricantes de armas de fuego, municiones y armas de fuego deportivas. Allá viene todo, sobre todo de Estados Unidos. Y allá hacen una serie de parámetros para decir, mire, el cartucho calibre 9 milímetros tiene estas características, ¿ya? Dimensionales y morfológicas. Y eso está también en la página oficial de dicha compañía. ¿Ya? Ella regula muchas situaciones, no solamente la parte de cartuchería ni armas de fuego, lo que es las dimensiones, sino definiciones básicas. También regula qué exámenes, qué pruebas se le hace a las armas de fuego y a las municiones y cuáles son los límites y tolerancias para poder salir al comercio. ¿Ya? Esa es la SAM, esa es la función de la SAM. Ese organismo es a nivel más privado que estatal, eso sí, pero nos sirve bastante para la parte de determinar muchas características y sobre todo para los procesos de validación. Pregunta, ¿me he hecho entender o dejamos las preguntas para lo último? Sí, licenciado, las preguntitas al final. Perfecto. Listo. Entonces, este es el más importante, este principio, este es el fundamento, es el que le da la vida a la balística. Este es el que más es importante, que es el que se han creado equipos súper costosos, ¿ya? Y este principio se divide en dos partes. Uno para la parte de la balística identificativa y otro para la balística comparativa. Lo que yo les decía al empezar, que muchas veces en la literatura la unifican o dicen que la balística identificativa y su forma de explicar están hablando de la balística comparativa. Sin embargo, realmente, como se hace y la razón de ser, tienen una gran diferencia y claramente están bien especificadas cada área de la balística identificativa y comparativa. Hay un libro muy bueno que explica muy detalladamente esto, un libro de origen mexicano. El escritor es un balístico muy reconocido en México y en Latinoamérica, que se llama Octavio Cibrián Vidrio, en su libro Balística Técnica y Forense. Ha escrito 4 versiones. Es un libro, no es bueno, es excelente. Es excelente para la balística, para formar balísticos y tener una muy buena fundamentación técnica y científica de esta hermosa área de la balística, que es balística.
Entonces, este principio, esta primera parte se refiere más a la balística identificativa, dice que su principio técnico y científico se basa en que las casas en las casas fabricantes legalmente constituidas presentan unas características específicas de clase, ojo, de clase. Muy utilizada esa parte, esa palabra en en el vocabulario técnico de clase que son establecidas por él en su proceso de diseño y fabricación, como son el calibre, número, ancho y sentido de rotación del rayado. Resulta una cosa, aquí explico un poquito que de pronto algunos no tienen mucho conocimiento. Resulta que las armas de fuego generalmente le hacen algo que le llama estriado, un rayado. Ese rayado tiene unas características específicas, como lo dice esta parte, la casa fabricante se lo ofrece. Le va a decir, no, mire, este rayado, el campo va a ser de tantos milímetros y el macizo de tantos milímetros, con una tolerancia. ¿Ya? Es decir, que, y si son poligonales, también hay unas armas especiales que son poligonales, como la Glock, un modelo específico de la pistola Smith Wesson, la Heckler Koch de fabricación alemana, la Steyr de fabricación austriaca, la Jericho de fabricación israelí. La Glock es austriaca también. Entonces ellos no le hacen estrías propiamente dicho, sino que le hacen un polígono tallado en el interior del cañón, con una rotación, ya sea a la izquierda o a la derecha. ¿Ya? Y esas características ya las tiene muy claras el fabricante. Y por eso dice aquí, ahí también dice que le son transmitidas al proyectil o a las marcas dejadas por la aguja percutora, contra recámara, uña extractora, eyector, ventana extractora, entre otros mecanismos del arma, las cuales son transmitidas al proyectil o a la vainilla en el proceso del disparo. Y con el apoyo de un archivo que más adelante lo voy a explicar un poquito más, que se le llama GRC, que ese archivo es hecho por el FBI. Ya lo viene haciendo desde hace 20 años. Al principio lo actualizaba cada año, ya en los últimos años ya es cada 2 años. Y si por decir algo, Colombia con su industria militar quiere que esté ahí en el GRC nuestras características del arma, se manda con patrones bajo unos parámetros específicos que ellos solicitan, exigen unos formatos y ellos lo incluyen. ¿Ya? En el Ecuador, algún balístico muy acucioso puede hacer lo mismo. En Venezuela también pueden coger los patrones de un arma de fuego, lo miden las espías, le calculan si está, unos cálculos muy sencillos, por cierto, para ver si sí está dando, y mandan estos resultados allá al FBI y la incluyen. Entonces, eso nos sirve a nivel latinoamericano para poder determinar que el proyectil, sin tener el arma, pudo haber sido disparado por una pistola, por decir algo, Smith Wesson, o por una subametralladora conocida como MP5. ¿Ya? Entonces, esto nos sirve mucho a la parte investigativa. Entonces, aquí también dice que la experiencia del perito juega un papel importante para determinar el calibre, la marca y modelo de la posible arma de fuego que están involucradas en el suceso. ¿Ya? Le va a poder dar una bastante noción. Entonces, aquí en la parte de abajo hay unas gráficas donde el arma tiene unas estrías y como ese cañón es de extrema dureza, los cañones de las armas son duros, son de acero, tienen tratamientos térmicos para aumentar la dureza.
mientras que el proyectil es más blando. Los proyectiles, cuando son en plomo desnudo, son demasiado blandos. Cuando son encamisados, que están recubiertos con un latón, aumenta la dureza, pero sigue siendo más blanda que el cañón. Además de eso, así el arma de fuego y el cartucho sean nominalmente del mismo calibre, el proyectil tiene un poquitico más diámetro que el ánima del cañón, que el interior del cañón, ¿ya? Que el cañón en sí. Entonces, al ser mayor, tener mayor diámetro, ¿qué va a pasar? El proyectil va a pasar súper ajustado, apretado, y todo su cuerpo va a tener contacto directo y estrecho contra el ánima del cañón, que debido a las presiones y a la fuerza que ejerce la combustión de la pólvora, el proyectil va a salir, pero va a adquirir todas las características del ánima del cañón. Entre esas, por decir algo aquí, en la segunda gráfica, ahí se nota bien lo que es las acanaladuras en el proyectil, ¿ya? Llamadas estrías, y los macizos. Y también se va a determinar la inclinación. Aquí está el proyectil, y en la tercera gráfica, la parte inferior tercera gráfica, es decir, a mano derecha, se ve bien el interior del cañón, que va a tener unas estrías. Si alguien me puede colaborar, ¿para qué creen ustedes que el fabricante hace las estrías? ¿Quién me puede colaborar? ¿Para qué harán esas estrías, ese rayado en el interior del cañón? Eso produce, digamos, al proyectil le produce mejor alcance, mayor precisión. ¿Es así? Correcto. Muchas gracias. Evidentemente es para eso. Los fabricantes de las armas de fuego de cualquier país no les interesa la parte investigativa, la parte científica, la parte de la comparación, la parte de individualizar el arma de fuego. A los fabricantes les importa es vender y mejorar su producto para que el usuario quede contento. Entonces, el fabricante hace esas estrías es para mejorarle la precisión, el alcance y conservar la velocidad en el proyectil, y balísticamente va a ser mucho mejor eso, ¿ya? Entonces, eso históricamente es interesante aprender todo eso, porque eso se ha utilizado con esta parte de la finalidad de la parte identificativa, pero eso fue una larga historia. Eso no aparece en un momento dado, ¿ya? Entonces, aún más hay que reconocerlo. Yo creo que no es la única parte de la ciencia que en sus grandes inicios, cuando empezó la justicia o la parte de la investigación a organizarse, hubo unos pioneros, pero antes de que hubieran esos pioneros se cometieron grandes errores en la investigación, y eso lo cuenta la historia, los libros lo cuentan, ¿ya? Porque cualquiera dirá, lo primero que preguntan los estudiantes es decir que todas las armas tienen diferentes triadas, es decir que no hay dos armas que tengan la misma estría. ¿Ustedes qué dicen? Ante esa afirmación, ¿qué dirían ustedes de acuerdo a lo que hemos visto? ¿Será que todas las armas tienen diferentes triadas? Bueno, cada arma, según su estriado, es su identificación. Cada arma tiene su propia identificación. Es lo que le da la identificación, la va a diferenciar de las demás. Bueno, le voy a hacer una corrección, y ustedes aquí van a aprender. Con que ustedes se vayan con ese concepto, yo quedo contento. Antes de empezar la charla, yo fui ahorita a hacer algo para la parte de didáctica y hacer un poquitín para hacerlo más. Sí, no le escuchamos bien. Bueno, entonces les voy a anotar, miren, póngale cuidado. Una casa fabricante
Una casa fabricante como Smith Wesson, que es muy conocida a nivel latinoamericano, nosotros conocemos mucho, es una de las casas fabricantes más conocidas al menos en la parte americana de todo nuestro continente, es una de las más conocidas. Todas las armas que produce Smith Wesson, que sean revólver, calibre 38 especial, marca Smith Wesson, modelo por decir algo 10-5, todas las armas de fuego, que van a ser muchas, van a tener el mismo estriado. Todas, todas. Por eso es que es muy claramente, tenemos que diferenciar bien entre la balística identificativa y la balística comparativa, porque aquí hablamos de características de clase. Todas las armas de fuego fabricadas Smith Wesson, revólver, calibre 38 especial, va a tener, por decir algo, por hablar, decir algo, va a ser calibre 38 especial su proyectil que dispara. Las estrías van a ser una cantidad de 5 estrías y 5 macizos con rotación derecha, todas. Y el ancho de la estría, por decir 1.4 milímetros, 1.6 milímetros con una variación de 0.03 milímetros, más o menos, y un macizo, por decir algo, de 2.8 milímetros, con una variación o una tolerancia de fabricación de 0.08 milímetros por arriba, por abajo. ¿Ya? Es decir, que si usted va a medir, una vez dispara 3 revólveres de la misma marca y modelo, el estriado va a ser igual. ¿Estamos? ¿Les quedó claro esa parte? Es tan así que pueden haber 2 o 3 casas fabricantes que tengan el mismo estriado. ¿Ya? Ojo, característica de clase, estriado. ¿Ya? Al igual que la vainilla, en la vainilla se va a presentar unas características. Este es un proyectil disparado por un arma de fuego de ánima poligonal, el que está en la parte superior, lado izquierdo. Este es arma de fuego de ánima poligonal. ¿Ya? ¿Cómo lo diferencia uno? Por la morfología de esta parte, del rayado. Aquí ya no se le llama estriado, sino rayado. ¿Ya? En cuanto a la vainilla, esta es una corredera, un carro también le llaman. La foto está tomada se desarmó el arma y se le tomó por debajo para ver algunas cosas interesantes. ¿Cómo qué? Si analizamos esta foto, esta parte que es lo que más me va a interesar, la parte interna del mecanismo de percusión, esta parte aquí, por este orificio, si alcanzan a ver este orificio, este que está en la cruz, ahí hay un orificio que por ese orificio sale esta pieza que se le va a llamar aguja percutora. Este elemento que está por encima, no todas las armas de fuego, así sean pistolas, lo tienen, porque cualquiera dirá, al ver esta fotografía, lo primero que va a decir, esta es la aguja percutora. No, señor, esta no es la aguja percutora. La aguja percutora en estado de reposo está interna. Ella está interna. Aquí se ve cuando el percutor pega acá, incide aquí con fuerza, por inercia, la aguja percutora sale, pero de una vez se debe entrar. Se debe ingresar en el interior, valga la redundancia, al interior de los mecanismos. ¿Ya? Ella de una vez. Pero este sí puede salir y mantener así. Ese elemento se le llama indicador de carga. Y este mecanismo, que aquí se alcanza a ver, es lo que se le llama uña extractora. Esta parte. Esto es interesante, esta uña extractora. Y aquí está la ventana de expulsión o ventana de eyección, también se le llama. Aquí no hay un mecanismo importante que se le llama el eyector. El eyector está en el armazón y les recuerdo que esta es la parte de la corredera o carro. El armazón es donde está normalmente
el eyector. ¿Ya? Aquí está. Además de eso, aquí en la contrarrecámara también hay algunos mecanismos, algunas más bien marcas. Resulta una cosa, que esa segunda parte de ese fundamento de la balística identificativa dice que todas estas características, tanto la morfología, la morfología general de la aguja percutora, mira aquí, aguja percutora, la morfología general de la contrarrecámara, la ubicación y morfología relativa de la uña extractora y eyector, y en el momento dado un indicador de carga, por su morfología y ubicación relativa general, también se puede decir, esta vainilla pudo haber sido percutida por una Glock o una Pietrovereta. Pero pregunto yo, ¿cuántas Pietroveretas hay? Muchas, demasiadas. Es decir, que aquí le vamos a dar a la investigación, al investigador, es una característica general. Eso es muy utilizable, es muy y sirve mucho para cuando la investigación está empezando. ¿Ya? Entonces, porque las características generales de la aguja percutora, de la marca de la contrarrecámara, de la ubicación del eyector, cada marca va a ser un diseño y fabricación que la va a individualizar su conjunto de armas. No un arma, sino su conjunto de armas. Aquí, hasta aquí hay preguntas. Yo sé que aquí hay, de pronto hay una pregunta, entonces ustedes dirán, entonces, ¿cómo, en qué se basará ese cotejo? ¿En qué se basará esa balística comparativa? Entonces, porque un perito dice que ese proyectil fue disparado por esta arma y no fue disparado por otra? Esa es la gran pregunta que tienen hasta el momento. Creo. Si me he hecho entender, hasta aquí se debe generar esa pregunta. Pero seguimos para tratar de darle respuesta a esa pregunta que yo creo que es la más interesante. Entonces resulta una cosa, bueno, ese es el archivo GRC, que por su traducción en inglés al español quiere decir Archivo General de Características de Estiado. Entonces, apenas yo le saqué una copia, un pantallazo y lo arreglé, es una página. Ese GRC tiene muchas páginas y ha venido en varias versiones. El GRC es un libro más o menos de 300 páginas. ¿Ya? Cuando les explique esto, salgo de la presentación y se los muestro para que miren cómo está diseñado, que dan todas las calibres. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice que el cartucho 9 milímetros Luger o 9 por 19 milímetros que tiene 6 estrías, esta columna que dice 6, un solo número, en este caso son 6, puede que haya de 5, puede que de 4. Con rotación right, esta es la rotación de la estrella. Right quiere decir derecha, porque si dice L, es izquierda, left, con un ancho de estría mínimo máximo, hay una variación por la tolerancia, y un ancho de macizo mínimo máximo, pudo haber sido disparado por una pistola marca Walter, modelo P38. En cuanto al proyectil es esto, ¿estamos? Esto es el proyectil. Es decir, fíjense aquí no me da el número de serie del arma. No me dice solamente eso. Fue disparado por una pistola Walter modelo P38. Pero hay muchas pistolas que tienen esa característica. En cuanto a la vainilla, esto sí es un poquito más complicado. Dice que una pistola 9 milímetros Luger tiene una marca dejada por la aguja percutora en forma hemisférica. No se logró solo determinar hasta el momento la ubicación relativa del extractor y del eyector y que la marca dejada por la contrarrecámara es lisa. Esa es lisa.
small. Eso como es del FBI. Entonces, todo eso lo dice. Entonces, mire que aquí nos está diciendo la forma de la aguja percutora, que eso es bastante, un poquito más avanzadito. Hemisférica, circular, rectangular. El extractor, la ubicación relativa del extractor, la ubicación relativa del eyector y las características generales del microrrayado de la contrarrecámara. Ya, con esto yo puedo decir, fue disparada, fue percutida por una subametralladora 9 milímetros, ¿ya? O pistola SWD, que es de las mismas que es de la India, o una pistola Tau. ¿Quieren ver cómo está el libro? ¿Cómo está la página? Pregunto. Si quieren, como para salir en la presentación y se las muestro. ¿La quieren ver? Yo me salgo aquí de la presentación. Bueno, vamos a ver. No es. Bueno, ahí ya están viendo la presenta. Aquí está. El GR, entré y no me sale. El GRC es este. Este es el GRC. General Rifle Características, es decir, GRC. Y aquí están los calibres que algunos no se ven aquí en Colombia, en Latinoamérica no son muy todos conocidos, pero tiene todas las páginas que tiene. Tiene 236 páginas. Y este viene en pulgadas, pero también vienen, está en milímetros también, en el sistema métrico. Está el de, vamos a mirar por decir algo, el cartucho más conocido aquí en Latinoamérica, que creo ser que es el 9 milímetros. ¿O cuál es otro cartucho conocido que ustedes más o menos hayan escuchado? En Venezuela, ¿qué cartucho hay? ¿Hay alguien que sea de Venezuela? Por decir algo aquí, dice que cuando la estría es a la izquierda y es de 6 y un ancho de este y de este, es la tolerancia de la estría y esta es la tolerancia del macizo, y que es 38 especial pudo haber sido disparado por un revólver marca Colt, modelo Detective Special. Y la aguja percutora es hemisférica y la forma del rayado de la contrarrecámara es paralela. Pregunto yo, responden cualquiera de ustedes, sí, porque no estará ninguna información del extractor y del eyector. ¿Sabe por qué? Porque como es un revólver, los revólveres no tienen uña extractora ni tampoco tienen eyector. Entonces, cuando son revólveres, todos los revólveres, mira que no hay ninguna información en el extractor y el eyector. Entonces, en cambio, en las que son de pistola, como vamos a ver cuál me voy a encontrar primero, 9 milímetros de pronto, 380. Sí hay, porque el 380 es de pistola, es de 9 milímetros corto y es de pistola, mira, pistola. Y este sí, normalmente sí va a tener ubicación relativa del eyector y del extractor. Entonces, ahí está. Es muy interesante esto. Esta parte es interesante porque de pronto ustedes no sabían esa parte y tenían el concepto de que las armas tenían un estriado único y no es ese, el estriado no es
no es la palabra. Ahorita vamos a ver. Seguimos con la presentación, me salgo de aquí, de compartir. Aquí. Vaya, vamos aquí, pero no me... Bueno, entonces esa primera parte, ese fundamento y esa explicación general, porque realmente faltaría mucho más información de cada uno de lo que hemos visto esta parte, como para que ustedes tengan un concepto general. Yo creo que yo vuelvo y les digo que yo muy contento donde ustedes ya sepan que todas las armas de juego van a dejar el mismo estriado, las mismas características de estriado. Todas las armas fabricadas en la misma casa fabricante, bajo la misma marca, modelo, calibre y en serie sobre todo. Pero viene ya el siguiente, que dice, cuál es el principio técnico? ¿Cuál es el fundamento del estudio de comparación entre proyectiles y vainillas? Dice, su principio técnico y científico se basa en el hecho de que toda arma de fuego durante el proceso de fabricación adquiere características microscópicas que le son propias y únicas, por lo tanto la independizan de las demás, así sean de la misma casa fabricante, quedando impresas en los macizos, estrías o perfiles hilados de los proyectiles cuando estos pasan en forma forzada por el interior del cañón de un arma de fuego de ánima rayada, que posee estas clases de armas. Asimismo, la aguja percutora cuando incide sobre el fulminante, formando un fondo de percusión y las huellas ocasionadas por la contrarrecámara y uña extractora, eyector, entre otros. Entonces, mire, póngale cuidado. Aquí en la gráfica que indica que hasta el momento todas las armas de la misma casa fabricante van a tener este ancho igual y la inclinación igual, por lo tanto el total de estrías es igual. Pero dentro de esta estría se va a producir un micro rayado, que es una de las características que se llaman características individuales. Cada persona va a tener cada arma va a presentar eso, ese micro rayado único, que buscándolo bajo microscopio de comparación se va a poder detectar generalmente, porque todo tiene sus limitantes, ¿ya? Entonces le va a decir, ay, sí, aquí hay unas características, no solamente el ancho, porque el ancho es lo de menos, es apenas un paso, que le va a ser único. Ese micro rayado se va a deber a qué? A los imperfectos de las herramientas de corte, al uso continuo de las armas de fuego, a las virutas cuando se está haciendo los cortes, ese rayado, esas virutas va a producir también un micro rayado casi en forma simultánea, ¿ya? Entonces, ese micro rayado es lo que lo hace único. Vuelvo y les digo, no es el estriado, es el micro rayado el que le va a dar la individualidad. Yo siempre comparo eso con la locoscopia, ¿ya? Yo siempre comparo. ¿En qué sentido? Normalmente las personas tenemos 5 dedos en la mano derecha y 5 dedos en la mano izquierda. 5 estrías y 5 macizos.
todos los hombres, todas las mujeres, normalmente vamos a tener. Es decir, que si nosotros vamos a ver una huella de 5 dedos, no podemos individualizar a la persona. De pronto, de acuerdo al tamaño, podemos decir, el otoscopista, estas dimensiones me da para que sea un hombre. Y de pronto de tal talla, de tal edad, de tal altura, viéndole bien que yo no soy otoscopista, yo soy balístico. ¿Ya? Pero, ¿cuál es el microrrayado en los dedos? Lo que es la huella dactilar, lo que se le llama en la ofoscopia las crestas papilares. Ese es el microrrayado. Y para nosotros no se le llama cresta, sino microrrayado. Todo este microrrayado es lo que lo hace único. Lo que pasa es que hay que saberlo buscar. Lo mismo aquí, mira, aquí en la tercera gráfica, la tercera imagen, vemos un microrrayado que se asemeja tanto el del lado derecho como el del lado izquierdo. Eso es lo que lo hace único. ¿Ya? Y para hacer esos estudios de comparación, pues entonces el mundo, los países más desarrollados, han desarrollado tecnología de ciertas características ópticas y este es el macroscopio de comparación. Realmente no es micro, sino macroscopio de comparación para balística. ¿Por qué? ¿Qué es un macroscopio de comparación? Son dos microscopios, realmente son dos microscopios unidos por un puente óptico. Aquí, si lo vamos a, este es el sistema de cámara, porque los modernos, aunque modernos en el sentido de que ya vienen siendo de 30 años para acá, ya eso lo que ha mejorado es la tecnología, pero el macroscopio de comparación fue desarrollado en 1929. Y cuando se desarrolla el primer macroscopio de comparación para balística, es el que da la vida científica, toma importancia a la balística forense, porque el cotejo es la esencia de la balística. Es lo más importante de la balística, el cotejo, el estudio de comparación, pero no por el rayado, no por el estriado, sino por el estriado rayado y microrrayado. No se les olvide eso. Yo quedo contento donde digan, ya, yo pensé que las armas de fuego cada arma tenía igual estriado. No, el estriado es igual. Pueden haber estriados iguales. Pueden, no necesariamente. Porque si son fabricadas en la misma casa fabricante, no va a tener, esmiadores, no va a decir, voy a hacer esta de 5, luego de 6, luego de 7. Ellos producen millones de armas de fuego. Han producido millones de armas de fuego. ¿Ya? Entonces, este microscopio de comparación está dotado de luces, de diferentes aumentos, se le puede controlar el diafragma y tiene la posibilidad de tomar fotografías, hacer videos. Ya se ha modernizado tanto. Son muy costosos, por cierto. Son demasiado costosos. A estos equipos hay que hacerle mantenimiento. Los fabricantes dicen que lo mejor es hacerla cada año. Y eso forma parte del programa de mantenimiento, calibración y verificación de equipos. Importante para darle credibilidad, para darle validez a los resultados. ¿Ya? En forma simultánea, estos microscopios, que ese es el gran avance, es que yo puedo ver en forma simultánea lo que tenga aquí en el lado izquierdo con lo que yo tenga aquí en el lado derecho, a como esta fotografía y como estas dos fotografías. Este podía haber estado aquí y este podía haber estado acá, pero mediante la óptica y prismas y el puente óptico, yo lo voy a ver junticos, cerquita, simultáneamente. Los puedo cambiar de aumento cada uno en forma independiente, los puedo rotar, puedo buscar las características de cada elemento. Puedo hacer traslapes, porque está una comparación entre traslape. ¿Para qué? Para ver la similitud y continuidad del microrrayado. No solamente la forma general,
sino lo que hay dentro de esa forma general. ¿Me hice entender hasta este momento? ¿Están muy callados? Listo. Entonces, seguimos. Bueno, aquí vemos una comparación de las características individuales y generales, o generales e individuales, de dos vainillas. ¿Cómo podríamos saber? Porque cualquiera diría, no, pues aquí parece ser una sola vainilla, pero ¿cómo podemos afirmar que realmente son dos vainillas? Es por las inscripciones. Mire que esta AP está hacia un lado y aquí está hacia arriba. ¿Ya? Entonces, eso nos da la certeza que realmente son dos vainillas. ¿Ya? Porque a nosotros lo que nos interesa no son las características o marcas dejadas en los procesos de fabricación de la vainilla, sino lo que deja por el arma de fuego en ella. ¿Ya? Entonces, eso es lo que también hay que mirar. Bueno, otro principio que se hace de acuerdo a los estudios, a los portafolios de servicios que hay en balística, es que es sobre el rango de distancia de disparo en prendas o elementos impactados por proyectil de carga única de armas de fuego. Ojo, de carga única. ¿Ya? Entonces dice que el fundamento técnico científico se basa en el hecho de que cuando se dispara un arma de fuego suceden varios fenómenos simultáneos, fenómenos físicos, químicos y termodinámicos, que al producirse el disparo en el interior del cañón, el proyectil arrastra impurezas y varios componentes formados por el proceso de disparo. Estas adherencias presentes en la superficie del proyectil se depositan en la periferia del orificio de entrada, formando el conocido anillo de limpieza. El proyectil sale de la boca de fuego del arma acompañado de gases particulares, partículas metálicas, gránulos de pólvora combustionada y sin combustionar, como también semicombustionados, los cuales son depositados alrededor del orificio de entrada, formando los llamados residuos de disparo, que de acuerdo a sus características pueden ser ahumamiento, propiamente la pólvora y propiamente el tatuaje. ¿Ya? Entonces dice que, ya finalmente dice que mediante la observación macroscópica de estas características y la detección e identificación química de los residuos, así como las dimensiones de su distribución, permite establecer el rango de distancia de disparo. Importante esta parte, no determinamos distancia, sino rango de distancia de disparo. ¿Con base a qué? A patrones de referencia obtenidos en pruebas experimentales realizadas en lo posible que sean con la misma arma de fuego y la munición implicada en la investigación. En lo posible, en lo más posible. ¿Ya? Eso es una variante importante. ¿Ya? Entonces, preguntas hasta aquí. Aquí está, digamos, con más gráficas podemos ver que cuando se produce un disparo, pues se va a formar un cono anterior, también se forma un cono posterior, que va a ser importante aquí en el disparo, mira que está el cono posterior, pero en este momento me interesa el cono anterior, que todos estos gases que están acompañados de gránulos de pólvora cruda o sin combustionar, semicombustionada y combustionada, va a dejar en el blanco, alrededor del orificio de entrada, va a dejar maculadas unas partículas de pólvora, entre otros, porque hace muchos años se pensaba que solamente se dejaba pólvora, y no, también se deja elementos constitutivos del proyectil, como es el plomo, o como también se puede decir que es el encamisado, en forma gasificada también, que de acuerdo a la distancia,
O sea, va a haber un comportamiento y eso es lo que hay que hacer. Todo eso para poder cuantificar y no solo cualificar, para determinar a qué rango de distancia fue posible que se haya realizado el disparo. ¿Ya? Esta es una prueba a nivel físico y químico. Hay unos reactivos, unas combinaciones de sustancias, como es el freeze, bueno, más bien el gris o Walker, que aquí se va a trabajar. Bueno, esta segunda parte viene del anterior. Esta es como el conteo. Este viene, el otro era de carga única, este es de carga múltiple. Carga única se dice que es esos cartuchos que tienen un solo proyectil por unidad de carga, como son los de revólver, pistola, fusil, carabina. Y los de carga múltiple son los de escopeta, ¿ya? Que tienen varios perdigones o postas, así sean del mismo calibre muchas veces. Entonces, eso ya, el fundamento se basa en que cuando se dispara un arma de fuego de carga múltiple, la carga en sí, es decir, los perdigones opuestos, en el momento de su salida y su subsiguiente trayectoria, cada elemento de la carga, es decir, cada proyectil tomará una dirección independiente debido a las condiciones de resistencia del aire y a la gravedad, sobre todo la primera, ¿no? Diferencias mínimas en peso, morfología, entre otras, además de las características del arma, como son la longitud de cañón, el choque, el ajuste del cartucho y el arma de fuego, el calibre del cartucho, referencia, es decir, el tamaño propio de la carga, las características de la pólvora, todos estos factores producen un cono de dispersión de la carga dependiendo de la distancia igualmente. ¿Ya? Entonces dice que el procedimiento es observar macroscópicamente estas características y las dimensiones de su distribución que permitan establecer el rango de distancia de disparo con patrones de referencia, obteniendo en pruebas experimentales realizadas con el arma de fuego y la munición implicada en la investigación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esta última parte? Así como en el caso anterior, yo debo hacer pruebas, tomar patrones de referencia de impacto, ¿ya? Para hacer un análisis en cuanto a la distribución de los perdigones. Bueno, aquí están los cartuchos de carga múltiple, aquí está la carga de lo que hemos hablado, y aquí en forma gráfica dice que de acuerdo a un choque, ¿el choque qué es? Es el diseño que se le hace a las armas de fuego para reducir el diámetro del cañón que parta de la recámara hacia la boca. Es decir, que en la recámara, por decir algo, tiene 1.8 centímetros de diámetro, pero finaliza en la boca del cañón a un diámetro de 1.4. Esa disminución de diámetro es lo que le llama choque y es para controlar la distribución de la carga. Hay varios tipos de choques. Eso sí, dejémoslo hasta ahí para no dar tanta información y que se aburra. Entonces, hay otro ensayo que se hace, y vamos a ver, ahorita nos salimos y vemos los videos ya para finalizar, son de, cada video no dura más de 3 minuticos, pero son interesantes. Entonces dice que todas las armas de fuego son grabadas, lógico que todas las armas de fuego legalmente fabricadas, que son elaboradas en forma industrializada, ¿ya? Van a presentar unos grabados y van a presentar unos números de identificación que les van a grabar, ya sea por técnicas de golpe, presión o láser, eh, o pueden ser por medio de una plaqueta inserta en el arma, de acuerdo a cada casa fabricante o industria militar autorizada. Debido a que al grabar el número de identificación a base de golpe o presión se producen cambios en su estructura molecular interna,
sensibilizando este material hasta cierta profundidad, quedando latente, esos números, esos dígitos, esos caracteres. Puede que aparentemente lo hayan borrado hasta cierta profundidad que un observador ya no ve, ya no aprecia, ya no lee los números o caracteres, pero el material quedó sensibilizado un poco más de profundidad. Y es posible, se hace posible resaltar estos vestigios, estos dígitos impresos con anterioridad mediante el empleo de unos reactivos adecuados o técnicas adecuadas para cada metal. ¿Ya? Porque muchas veces no, no son técnicos, no son siempre reactivos. Vamos a ver un videito como para que, vamos a ver este videito. Una de las técnicas utilizadas para revelado de número serial vamos a ver. Me van a decir si escuchan el video. Este sí tiene audio. El otro está en inglés, pero yo les voy explicando qué es lo que quiere decir. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este boletín semanal de Ultratips. El método de partículas magnéticas es un método de prueba no destructiva que me sirve para evidenciar discontinuidades que están abiertas a la superficie y también para evidenciar aquellas discontinuidades que están muy cerca de la superficie pero que no la intersectan. El método de partículas magnéticas, al igual que cualquier otro método de pruebas no destructivas, requiere que tengamos un procedimiento de inspección para poder realizar la prueba. En esta edición de Ultratips les hablaremos sobre cómo realizar la calificación del procedimiento de inspección. La calificación del procedimiento de inspección se lleva a cabo realizando una serie de pruebas en las piezas, con el fin de garantizar que lo que está descrito en ese documento me va a servir como guía para poder detectar de manera confiable las discontinuidades. ASTM E709 es la guía estándar para la aplicación de las pruebas con partículas magnéticas. En este documento se describe distintos métodos y técnicas de magnetización de los materiales con el fin de detectar discontinuidades superficiales y subsuperficiales. La habilidad o la capacidad del proceso para poder detectar las discontinuidades depende de varios factores, entre los que podemos mencionar el equipo, las partículas, la corriente de magnetización e incluso las características de la misma discontinuidad, incluyendo su orientación. ASTM E709 menciona que para poder realizar la calificación del procedimiento es necesario realizar pruebas en piezas similares a las que vamos a evaluar, pero con discontinuidades características en grado y severidad de lo que deseamos encontrar durante la inspección. A menudo, las piezas de prueba de producción con discontinuidades características no es muy posible tenerlas a la mano. Para esto, ASTM menciona que puede ser usadas probetas fabricadas con distintas discontinuidades y distintos grados de severidad con el fin de hacer representativas las discontinuidades que esperamos encontrar. La probeta me permite obtener la sensibilidad del sistema y la habilidad del sistema para poder detectar las discontinuidades. A continuación les vamos a mostrar la forma en cómo podemos evaluar un sistema de inspección utilizando un patrón con discontinuidades artificiales. La probeta prueba el rendimiento del sistema de partículas magnéticas y es útil para probar
el rendimiento global de las técnicas tanto de partículas húmedas como de partículas secas. A continuación, lo que voy a hacer es mostrarles cómo podríamos calificar un procedimiento para una prueba de corriente directa y para tratar de evidenciar que podemos encontrar discontinuidades tanto abiertas a la superficie como discontinuidades que estén ligeramente por debajo de la superficie. ¿Sí? Para realizar esta prueba. Bueno, les voy a explicar qué han dicho ahí. Esta es una técnica, dijeron, es una técnica no destructiva. Dentro de las áreas de las pruebas de químicas o de las pruebas de revelado, entre otros, porque hay muchas pruebas químicas, esas pruebas se dividen en dos, en pruebas llamadas destructivas y pruebas no destructivas. También se le pueden llamar pruebas invasivas y pruebas no invasivas. ¿Qué quiere decir destructivas? O pruebas no destructivas, que no dañan el elemento material de prueba, que no afectan gravemente el material de prueba. ¿Ya? Estas pruebas, hay varias pruebas no destructivas. Esta es una prueba llamada prueba de Magnus. La prueba de Magnus se utiliza este elemento verde, que es un generador de corriente magnética, él magnetiza, y se va a utilizar, y luego se le esparce sobre la superficie unas partículas magnéticas, ya sean en seco o húmedas, ahí lo dijeron. Esas partículas magnéticas que son, realmente es hierro, partículas ferrosas, hierro totalmente en polvo, pulverulento, y que va a fluir, va a navegar sobre un fluido aceitoso, en donde vea o donde haya más bien una irregularidad superficial no visible, esas partículas magnéticas se van a ir depositando allí. Esta prueba no destructiva, conocida como Magnus, no solamente utilizada en balística para la parte de revelado de número serial, también se utiliza para la inspección de elementos metálicos para ver si tienen fisuras, para cuidar que no se vaya a fragmentar, no se vaya a dañar. Como que en la aeronáutica se utilizan mucho estas inspecciones para ver cómo están las hélices, cómo están la parte del fuselaje, se utiliza mucho. También en donde, en la parte de petróleos o gasoductos, para ver si los oleoductos o gasoductos están bien y no presentan fisuras. Pero el concepto es igual, donde hay una irregularidad, donde hay una sensibilidad, donde molecularmente se ha visto sensibilizado el material, así no sea visible. Esa es la misma técnica que se utiliza en balística. Vamos a terminarlo de ver. Coloco el yugo de corriente directa sobre la superficie del bloque. Este bloque previamente tiene una capa de fondo contrastante para poder observar mejor las indicaciones. Magnetizo la pieza de prueba y ahora aplico las partículas magnéticas en forma de un rocío muy ligero para que se empiecen a formar las indicaciones debido a la atracción de las partículas por los campos de fuga. Como podemos observar, ya desde este momento se alcanzan a apreciar algunas indicaciones que provienen de las discontinuidades que están cerca de la superficie, pero que no la interceptan. Así como esta indicación que es muy clara, que proviene de una discontinuidad que está abierta a la superficie. Como podemos observar entonces, la calificación de un método de inspección o de un procedimiento de inspección requiere del uso de piezas que sean
similares a las que vamos a utilizar durante todo el proceso de inspección, pero con discontinuidades similares a las que esperamos encontrar. Cuando no nos es posible encontrar o tener ese tipo de piezas, un patrón de prueba como este podría ser un aliado para poder evidenciar la funcionalidad del sistema. La satisfactoria de detección es determinada por la calificación del procedimiento. Se considera que para poder realizar cualquier tipo de prueba no destructiva es necesario el hecho de hacerla basada en un procedimiento de inspección. Los procedimientos de inspección principalmente son elaborados por técnicos de nivel 2 o nivel 3, quienes deberían de tener el conocimiento sobre la elección de las mejores muestras para realizar la calificación. Esperamos que haya sido de interés estos tips y los esperamos la semana entrante con otra edición más de este boletín semanal. Bueno, ya. ¿Sí entendieron el video? Ahora, hay otro método, vamos a mirar el otro método que hay. Fíjense que estos son métodos no destructivos, no dañan la pieza, no dañan el arma de fuego. Hay otro método que se llama método magneto-óptico. Este método se puede considerar de alta tecnología, no ha sido muy utilizado en Latinoamérica. Falta un poco más de información realmente y sobre todo proveedores que les pueda ser posible traer este equipo. El método se trata de una caja que genera una fuente magnética y lesiona mejor, se necesita un computador, un programa especial. El proveedor se llama, el proveedor no, el fabricante de Matesi, es una empresa alemana que hace este material, estos equipos. Algunas veces se ajustan con unas cintas especiales magnéticas donde se puede obtener el número un poco más o perdurar, pero este método es también muy bueno. Für die Echtzeit-Qualitätskontrolle zum magnetischen Funktionsteil von der Matesi GmbH aus Jena. Mit dem Mark I und der Mark II. Esa pieza que acabaron de ver es una ventana, que esa ventana va a tener contacto con el arma de fuego donde ha sido grabada, en el sitio donde ha sido grabada y posteriormente borrado el número de identificación del arma. Entonces, esa es la que va, y que ya no lo tiene, ¿no? Ya no está, y ese es el objetivo, tratar de recuperarlo. Se necesita esta parte, ese microscopio, ese cristal es altamente sensible y se puede dañar fácilmente. Eso es lo malo, que es un equipo que hay que tratarlo bastante en forma delicada. Familien werden Magnetfelder sichtbar gemacht. Der dafür notwendige magnetoptische Sensor wurde in Kooperation mit dem Forschungsinstitut Innovent entwickelt und optimiert. Die Systeme arbeiten mit einer geometrischen Auflösung bis in den Mikrometerbereich und erzeugen bei Bedarf viele Millionen Messpunkte. Mire, ahí es donde se ve la parte cristalográfica del equipo y se va a ver las discontinuidades del material a nivel molecular. Esa es la ventana. Esa es la ventana que vieron, donde se va a ver, se puede proyectar en un monitor y se va a ver las discontinuidades aquí. Y si había un número borrado, ahí se va a visualizar el carácter. Die Entwicklung neuer Materialien wird durch die Anwendung der Magnetoptik vereinfacht, da ein Kleinstrukturmaterial sichtbar und kalkuliert wird. Ein weiteres Anwendungsfeld. Mira, ahí están haciendo con una probeta, la están colocando sobre la ventana de exposición para visualizar las irregularidades moleculares y poderlas visualizar, y se puede tomar pantallazos o fotografías. Mírenlo. Ahí se visualizó claramente el número. Unsere magneto-optische Messtechnik bietet somit das schnellste und hochlauflösendste Verfahren
und Magnetfelder in rauer Umgebung. Miren el monitor. Bueno, ese es lo que les quería compartir. Sin embargo, dejemos algunos minutos para algunas preguntas que tengan. Con mucho gusto, desde que estén a mi alcance, les doy respuesta. ¿No tienen preguntas? No hay preguntas desde la charla, todo fue entendido, todo fue comprendido. Bueno, si no hay más preguntas, entonces podemos dar no, por cerrar la charla de hoy. Muchas gracias, espero que les haya gustado, que hayan entendido y que haya sido de su agrado esta área tan interesante como es la balística forense. Bueno, en cuanto a cuándo es la próxima charla de balística, hasta el momento pues el doctor Emanuel no me ha dicho, porque realmente todo esto se puede ampliar. Lo que sí hay es un seminario, un pequeño curso por ahí creo que son de 50 horas y la idea es como que se les certifica más tiempo porque es una parte eh, directa mediante charlas virtuales y mediante unas consultas de trabajo en casa o trabajo propio. Excelente, doctor. Genial el webinar del día de hoy. Agradecido con el doctor Moisés Núñez de la Fiscalía General de la Nación. Ciertamente tenemos preparado un curso especializado en balística forense donde podemos ampliar todos estos temas que ha mencionado el doctor Núñez, precisamente a efectos de poder amplificar cada uno de estos tópicos. Particularmente con la pericia que tiene el perito, en función de todos los años de carrera, de experiencia, y además que considerando que en el caso de Colombia es una fuente de casuística amplia por todos los tipos de violencia estructural que se han generado en el país, no desde ahorita, sino incluso desde hace muchos años, y hay casos que no habían sido trabajados o abordados de forma adecuada antes de los 80 y que tuvieron que los peritos, a partir de los 80, como es el caso del doctor Núñez, desde 1983 ha tenido que abordar casos anteriores, de hace 20, 30 años, anterior a esa fecha. Es decir, estamos hablando de casos de 1960, de 1950, que todavía son abordados en la actualidad. Y en función de esto, ha garantizado que la Administración de Justicia no deje impune este tipo de situaciones o de hechos presuntamente punibles. Entonces, de la mano de Moisés Núñez, vamos a poder adentrarnos también a las nuevas tecnologías que se están utilizando en la actualidad, porque él ha pasado de todas las tecnologías desde los años 80, él ya las ha conocido, ya las ha tenido que utilizar, las ha tenido que evaluar, examinar y adaptar a nuestros contextos. Entonces,
No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Igual, en cualquier otra observación o información que se requiera, pueden escribirlo por el grupo de WhatsApp de Webinar Iberoforense. Ahí estaremos atentos para hacerle llegar, bueno, el doctor también está allí, pero para hacérselas llegar al doctor y que las pueda responder. Igual, esta clase va a estar por nuestro canal de YouTube. Por allí también pueden hacer preguntas. Suscríbanse precisamente para que les lleguen las notificaciones y esto nos va a fortalecer como comunidad iberoamericana de científicos forenses. Agradecido una vez más, doctor Núñez, por toda esta disertación, que además es de mucho interés en la comunidad, no solamente en los que están en el área de balística y en general de criminalística, sino todos los otros científicos forenses. Para nosotros es fundamental, muchas veces para el análisis mecánico de trauma, conocer todos los aspectos balísticos que tienen que ver con el caso. Si no existe ninguna pregunta, bueno, nosotros podemos entonces cerrar esta sesión y otra vez reseñar que nos vemos por el grupo de Iberoforense, el grupo de WhatsApp, para poder continuar con estas formaciones, estas capacitaciones. Nuestro canal de YouTube es @iberoforense, nuestro Instagram @iberoforense también. Por allí también nos pueden contactar y pueden conversar directamente con nosotros. Agradecido, doctor. Prontamente enviaremos lo que sería la publicidad de este curso especializado en balística forense con el doctor Moisés Núñez. Ya voy a colocarles el enlace para que puedan acceder directamente al grupo. Se lo voy a colocar por acá. Licenciada Eileen. Por favor, puede colocar el enlace para el grupo de webinar Iberoforense acá en este chat. Bueno, doctor, yo me despido. Que estén muy bien. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la charla. Quedo a sus órdenes y cualquier duda estoy pendiente del grupo.
Ya la licenciada Eileen va a colocar el link por esta plataforma en el chat para que se puedan agregar. Ya se encuentra colocado el enlace para que puedan acceder directamente al grupo de WhatsApp. Allí va a estar toda la información de cursos, de los webinars y posteriormente, a partir del mes de septiembre, de los diplomados. Bueno, agradecido, licenciada Eileen, por la colocación de este enlace y el seguimiento de esta reunión. Entonces, bueno, ya agradecido otra vez con el doctor Moisés Núñez. Creo que nos podemos despedir en esta oportunidad. En la tarde estaremos con el doctor Silvio Valero, con patología veterinaria forense, ámbito respiratorio, enfermedades respiratorias, y eso sería a las 2 de la tarde, hora Colombia, y luego estaríamos con la doctora Ninosca Jiménez a las 6 de la tarde, hora Colombia, con fisiopatología de las lesiones traumáticas. Sea agradecido, un abrazo, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.